Le damos la bienvenida a Nadia Sanders, la periodista que ha cubierto puntualmente todo el juicio contra Genaro García Luna para La Lista, este medio derivado de The Guardian en México, y como colaborador especial, corresponsal especial para Proyecto Puente, en este caso tan importante que habíamos denominado el juicio del siglo. Y sí, lo fue, un pronóstico que no habíamos visto, estábamos bajo la incertidumbre, decíamos hoy, porque no sabíamos por dónde venía la situación. Era realidad, pero desde este lado, desde este medio siempre dijimos también, pues a confesión de parte, relevo de pruebas por el nivel de los testimonios, gente ya procesada en Estados Unidos que estaba diciendo de cómo habían participado en esta estructura criminal que se había formado en el sexenio 2006-2012 en México con Felipe Calderón y Genaro García Luna. Nadia Sanders, te saludamos, te escuchamos en esta transmisión especial en el canal de YouTube para Proyecto Puente. Suscríbase a Proyecto Puente, es gratis, comparta la transmisión para que usted pues entienda cómo fue este veredicto. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, es declarado culpable. Nadia Sanders, ¿frente a qué estamos? Sí, bueno, a ver, lo que decías a confesión de parte, relevo de prueba, pero a ver, vamos a ver, aquí la Obvio. parte se declaró inocente todo el tiempo, o sea, Genaro García Luna, que es la parte acusada, siempre se declaró inocente. Ahora, las declaraciones y los testimonios que se vertieron en el juicio y que para muchos de nosotros fueron justo esos dichos, fueron, o sea, el jurado les puede dar un peso como evidencia de acuerdo a lo que el jurado considere qué testimonios y qué voces les parecieron más convincentes y tenían menos incentivos para mentir. Es decir, hay algunos que ya están libres, como Sergio Villarreal Barragán el Grande, que ya está libre. Es un, es un narcotraficante, asesino, torturador, estratega, integrante del cártel de Sinaloa, cabeza del cártel de Sinaloa, pero él ya está libre. Entonces, tenía menos incentivos. Bueno, pues podemos poner, hay un montón de supuestos para darle peso a los testimonios que se vertieron aquí. El caso es que el jurado alcanzó una decisión unánime en 3 días de trabajo de deliberación sobre 5 cargos. Y déjame contarte, estuvo muy cardíaco porque acabamos de salir a almorzar, cerraron la sala hasta la 1:30 de la tarde, dijeron váyanse todos, nos vemos 1:30 de la tarde, todos se salieron, y de repente a las 2:30 llega un correo que dice veredicto. Entonces todos corrimos a la sala, se saturaron las bancas, había más gente de lo habitual, había más personas del lado de la banca del gobierno, había personas que nunca habíamos visto, hombres fornidos con playeras que decían marshals, alguaciles, había más gente de lo común y la esposa de García Luna todo el día estuvo en un privado dentro de la corte. Haz de cuenta que tú pasas las primeras puertas y hay un hall chiquito como un recibidor y luego ahí hay una sala en privado al lado y ya después abres las puertas en donde ya entras a la sala principal de la corte. Bueno, todo el día la esposa de García Luna estuvo ahí con sus 2 hijos, solo bajaron a comer y todo el día estuvieron en el privado, cosa típica porque siempre estuvo en las bancas con nosotros esperando, o sea, siempre hasta podíamos platicar con ella muy en corto, obviamente cosas súper banales, la verdad, pero podíamos conversar con ella. Y cuando ya vemos a ella en las bancas, pues sí, veredicto, pues era una expectativa tal que el juez Brian Cogan ve la hoja de cargos y lo primero que hace es llamar a las partes al sidebar, a reunión en corto. Entonces dijimos, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué leyó? Que sea algo que tiene que discutir con el abogado, con la defensa y con los fiscales. Se reunió con ellos, todos tenían cara de jugador de póker, nadie revelaba ningún signo, ninguna expresión, ni de triunfo, ni de decepción. Y dice el juez, ok, pues el jurado no llenó en el formulario el cargo número 1, así que les voy a pedir que regresen a deliberar
y que lo llenen correctamente y me lo entreguen lleno. Entonces dices, no puede ser. Ahí García Luna ya tenía una cara, Luis. Ya estaba rojo, con la mandíbula apretada, la cara de angustia, las cejas de angustia, la mirada de angustia. Casi no volteaba a ver a su familia. Y dijo el juez, se quedan aquí los reporteros y se quedan aquí las partes. O sea, ya no hubo oportunidad de salir de la sala, todos nos quedamos quietecitos. Sale el jurado, nos ponemos de pie para que salga y en eso a los 8 minutos tocan otra vez en la corte, entra el jurado, entran los 12 integrantes, los 6 suplentes, entregan de nuevo el veredicto, ahora sí la hoja de cargos correctamente llena y el juez empieza a leer uno a uno los cargos y la decisión del jurado. Cargo número 2, conspiración para distribución internacional de cocaína, culpable. El gobierno probó más allá de la duda razonable que este delito involucra más de 5 kilos de cocaína, ¿sí o no? Sí. Cargo 3, conspiración de posesión y distribución de cocaína, culpable. Cargo 4, conspiración para importación de cocaína, culpable. Cargo número 1, porque era de los más complejos de probar, participar en una empresa criminal continua, culpable. Y cargo 5, hacer una declaración falsa al Estado, culpable. Culpable en los 5 delitos que le imputó, por los que lo señaló el Departamento de Justicia. Bueno, el Departamento de Justicia estaba casi que de fiesta, estaba lleno el lado de la sala donde ellos se sentaban en sus bancas. Y todo fue a partir de ahí muy rápido. Inmediatamente el juez Kogan dijo que va a dictar sentencia el 27 de junio a las 11 de la mañana, anótenlo en su Google Calendar, y la defensa prevé presentar apelación, para ello cuentan con 45 días, se prevé que en abril 7 tengan algo que informar a la Corte, y así como entre el 5 de mayo y 19 de mayo también la Fiscalía presentará alguna respuesta con respecto a la solicitud de apelación que presente la defensa de García Luna. El juez decidirá en su caso si la apelación se acepta o no para discutirla. Y todo fue muy rápido a partir de entonces. Dijo, ¿hay algo más que quieran discutir las partes? No. Entonces disculpa al jurado. Y en eso se llevan a García Luna de donde estaba, a través de una puertita que hay al lado en la sala. Apenas alcanzó a voltear a ver a su familia, le hizo así, les mandó un beso muy rápido. Y esta señal que siempre tenía de ponerse la mano cruzada en el pecho. Su hija hizo lo mismo, su hija Luna cruzó la mano en el pecho y se lo llevaron. Se lo llevaron al centro de detención metropolitano que está en Brooklyn, está en la parte suroeste de aquí de Brooklyn, muy cerca de la costa, una parte como industrial, es una zona como industrial muy cercana a la costa y muy fría, por cierto. Es un penal vertical y donde también está Edgar Beitia, que fue fiscal de Nayarit, ¿no? Un delincuente que llegó a ser fiscal de Nayarit y quien también está ahí, fue testigo en contra de García Luna. Y todo fue muy rápido, Luis. Inmediatamente disculparon al jurado, salieron todos y todos los periodistas corrimos a la sala de prensa al piso 3 para poder dar la noticia de última hora, que Genaro García Luna había sido declarado culpable por 5 cargos relacionados con el narcotráfico aquí en Estados Unidos. Su esposa, ¿cuál fue la reacción de su esposa? Es decir, yo siento que ellos ya sabían por dónde iba el tema, por el tipo de información que se había estado pidiendo en los últimos días y porque eso de que estuvieran en privado todo el día, hoy fue atípico, o sea, nunca había, o sea, en todo el juicio no ocurrió eso. Entonces yo siento que ella sabía y siento que no fue una sorpresa para ellos este asunto. Y yo creo que es muy probable que los abogados, con la experiencia que ya tienen, los hayan preparado para lo que se venía. Entonces no hubo así como hay gente que dice que no, que rompió en llanto, yo no vi eso, yo estaba enfrente de mí, o sea, a mis espaldas, pero tenía amigos que estaban al lado de ella, nadie vimos así que rompiera en llanto en lo absoluto. Simplemente ellos cuando salieron incluso del edificio, salieron directo hacia tomar un vehículo al parecer un vehículo de alquiler y se fueron de ahí de la Catman Plaza.
Nadie dio declaración, es decir, ni su esposa, ni su hija, nadie. No, ellos no dieron declaraciones en lo absoluto, y lo que sí es que el abogado pues fue interrogado al salir, simplemente le cuestionaron qué opinaba de la diversión, y él dijo que pues él respetaba la decisión obviamente del jurado, que es la ley, es un abogado de oficio, entonces simplemente expresó eso y listo. O sea, no hubo más que decir al respecto. Quienes sí celebraron fueron los del Departamento de Justicia, celebraron la decisión del jurado y obviamente inmediatamente dieron a conocer un comunicado al respecto, ¿no? ¿Qué dice el comunicado del Departamento de Justicia? Porque se había cuestionado mucho eso, ¿no, Nadia? Desde Pues acá no lo habíamos dicho, tengo a la mano, pero sí que ahorita lo o bien, buscamos. es decir, o interpretarlo, porque, a ver, el departamento, o habíamos cuestionado desde acá, ¿por qué no se han presentado evidencias? ¿Por qué no se han presentado más pruebas? Que los Porque, testimonios son evidencia. exacto, por eso habría sí, y yo también por eso refuerzo. A ver, los Esa es una testimonios, parte. Los testimonios son evidencia porque son quienes formaron parte de la conspiración. pues claro, Y aparte, el aseguramiento, y aquí era parte los cargamentos de cocaína que dio cuenta el Departamento de Justicia, aunque hayan ocurrido hace 15 años o hace 20 años, hubo unos de 2002, de 2003, de 2007, de 2008, fueron cargamentos de cocaína cuando García Luna era coordinador de la AFI y de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, fueron del 2001, del gobierno de Vicente Fox al gobierno de Felipe Calderón, ¿sabes? Entonces, bueno, pues básicamente dice el, el, el funcionario mexicano, quien alguna vez ocupó el más alto rango en temas de seguridad en México, ahora es convicto por crimen, ¿no? El exsecretario de Seguridad Pública, García Luna, fue declarado culpable por formar parte de una empresa criminal continua y tomar millones de dólares en efectivo del cártel de Sinaloa. Simplemente el rey Zambada dijo que le había entregado 5 millones de pesos. Sergio Villarreal Barragán, el grande, dijo que Arturo Beltrán Leiva le pagaba 1.5 millones de dólares al mes. Y así varios testigos dieron cuenta de que se pagaban sobornos a las corporaciones de seguridad para garantizar el trasiego de cocaína. Es como una especie de seguro, por ejemplo, entre los negocios con los colombianos, con la gente que produce la cocaína y la llama a México. Es una especie de seguro el garantizar que las autoridades están trabajando de su lado para que no pierdan la mercancía, para reducir el riesgo de la pérdida de la mercancía, ¿no? Entonces, esas fueron las evidencias. Los aseguramientos, como el de Manzanillo, de 23 toneladas de cocaína, son parte de la evidencia. Las pruebas de que esa material era cocaína eran evidencia. Los testimonios de los agentes antidrogas que formaron parte de esos aseguramientos son parte de la evidencia. El testimonio del embajador Anthony Wayne me parece que pudo no haber sido como tan estridente como algunos esperaban, pero el hecho de que haya dicho que sí recibió reportes de que la Policía Federal eran los socios menos favoritos para combatir al cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva son evidencia, y te lo está diciendo alguien que fue embajador. Si bien no dijo él que había recibido algún reporte de alguna conducta indebida de García Luna, sí habría recibido reportes al respecto. El agente especial de la DEA que dijo cuántos elementos de la Policía Federal estaban involucrados con el narcotráfico, trabajaban para el rey Zambada, aseguraron la casa de este narcotraficante colombiano El Conejo en Desierto de los Leones en la Ciudad de México, en fin, todo eso, mi querido Luis. no, hombre, es que Nadia, yo estaba de acuerdo contigo de que, a ver, es la primera vez que veíamos algo así tan contundente y había voces en México que decían, es que no hay evidencia, son de oídas, yo lo vi. Pues si no lo vio la hijo de vecina, no lo vio el jandoquero, fue gente que trabajó con él, como dices, para construir esta estructura criminal que operó en México y que se levantó en una narcoguerra fallida. Nadia Sanders, por favor. Es decir, y aquí queríamos minimizar
algo queríamos, yo no, yo estaba basándome en tu trabajo, la verdad, al cual te felicito porque fuiste muy sobria, muy ecuánime, ni le pusiste de más ni de menos, es decir, las cosas como son, narrabas hechos inobjetables desde tu punto de vista, siempre confiamos, pero yo siempre tuve esa duda, Nadia, la verdad, dije, ¿cómo es posible? Pues si ese es el peso. De los testimonios, no lo está diciendo cualquiera y el tiempo nos está dando la razón, querida Nadia. Pero a ver, dos preguntas. ¿Cuánto sería la sentencia? ¿Cuál es, La sentencia todavía la no va a sé? dictar el juez Brian M. Sí, Cogan el el 27, 27 yo de sé. junio Yo a sé, las no. 11 de la mañana. Me Por refiero cuánto. por Ah, alguno de estos delitos mínimo podría recibir, por uno de estos delitos podría recibir solo 20 años o cadena perpetua, ay, ay, ay. de acuerdo con las leyes aplicables. Son 5 cargos serios. Conspiración es un cargo serio aquí en Estados Unidos, por los cuales varios pueden obtener prisión de por vida. Y ese puede ser el caso de García Luna. Pero ojo aquí, Luis, y acuérdate de mí. Todavía falta para que dicten la sentencia. Y aquí hay varios testigos colaborativos que todavía no reciben sentencia y están en libertad bajo fianza. ¿Qué quiere decir esto? Por los testigos colaborativos, es decir, Quiere que, decir eso, quiere decir que aquí hay testigos colaborativos obvio, sí. que están en libertad bajo fianza y que todavía no reciben sentencia. Bien, que puede tardarse, es decir, por ejemplo, puede más allá del 27 de junio. Quiere decir que aquí hay testigos colaborativos que todavía no reciben sentencia Sí, y por que eso. están en libertad bajo fianza y que están colaborando con el gobierno. Eso quiere decir. ¿Qué significa esto en toda la trama, Nadia? A ver, entonces, por lo que entiendo, quiere decir exacto que todavía no reciben sentencia, es que no sabemos cuánto va a recibir sentencia García Luna, ¿no? Así cerraría. Significa que el sistema judicial en Estados Unidos prevé instrumentos, incluye instrumentos que permiten la colaboración con personas encontradas culpables por varios delitos y que sopesa y que una sentencia que puede ser de cadena perpetua Puede puede bajar. bajar Sí, por eso. considerablemente, tomando en cuenta La el dis- valor de la colaboración que tenga esa persona con el gobierno de Estados Unidos. por eso, a eso voy. Entonces, no sabemos cuánto. A ver, porque Hasta imagínate ahorita, entonces, que quiere hasta decir que ahorita la fecha es no, 27 me de queda claro, junio a pero las 11. no, me queda claro, pero a ver, en caso hipotético, imagínate si Estados Unidos quiere ir más allá, García Luna pudiera cantar más todavía e involucrar a lo mejor lo No ha que él no ha cantado dicho. nada, Exacto, no ha por eso, cantado nada. nada. Él pudiera Ha entonces decir, aguantado 3 años sin cantar. Y aquí hay muchos que hasta la frontera se vinieron a entregar con su cajita de evidencias bajo el brazo para no pisar la cárcel. Y García Luna no ha abierto la boca en 3 años. Entonces yo pienso que la verdadera, y me lo decía un colega, que no lo puedo citar, pero sí me lo decía un colega con mucha experiencia en este tipo de juicios. Yo no creo que aquí el tema sea impartición de justicia, yo creo que aquí el tema es la información que tiene García Luna. por eso, imagínate si García Luna pasa a ser ese testigo colaborativo, si ese culpable ya declarado culpable, pero empieza a colaborar, imagínate lo que puede decir y lo que a dónde puede llevar todo esto. Pero no podemos especular, porque no ¿No? sabemos qué quiere el gobierno. Exacto, es hipotético, por eso imagínate, estamos haciendo hipótesis ahorita, estamos haciendo escenarios, estamos Pero construyendo escenarios. vamos a entrar ahí al, No, a por ese eso, no quiero, terreno. y yo tampoco digo, como está la situación, yo te entiendo, pero por eso yo que te quería que tú me explicaras, para no decirlo yo en el sentido de que quería ver si estaba en lo correcto, de decir, a Sí, ver, bueno, yo estoy siendo muy franca, conocí bastante el sistema judicial de Estados Unidos, que no soy experta, pero por lo que escuché de muchos de mis colegas que sí tienen mucho más, que han cubierto varios juicios, y por lo que vi sobre todo y lo que se evidenció aquí, es que hay varios testigos que no importa qué tanto daño hayan hecho a la sociedad, importa más la cantidad de información, la calidad de la información que poseen y lo que paguen al gobierno de Estados Unidos como fianza. uff, Eso ha sido, porque ha habido delincuentes, vamos, como más de un nivel, de un perfil más bajo, que claro, tienen claro, sentencias más claro, largas, ¿sabes? Y están aquí con su uniforme de reos y viendo a ver cómo la libran, y hay verdaderos asesinos que han hecho, y tropel y media, que llevaron 1 millón de kilos de cocaína a Estados Unidos y llegan muy bien vestidos y están de libertad bajo fianza. Entonces,
eso me lleva, o sea, esas son evidencias, eso a mí me lleva a inferir que aquí lo que más valora el gobierno es la información que Es la dices. información y nos iríamos a otro nivel de destape de hoyos o de tapar hoyos o destapar cloacas. A ver, y por último te pregunto, Nadia a Sanders, y le recuerdo al auditorio, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:45 de la mañana a las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Y ahí en el canal de YouTube, suscríbase en la campanita como Proyecto Puente, en la campanita y listo. Ahí usted nos puede ver en todo el sistema multiplataforma. Estamos en radio y televisión, proyectopuente.com.mx. Y estoy hablando con Nadia Sanders, para quien va llegando, la periodista que estuvo cubriendo desde el pues primer día. ¿Cuánto tienes ya ahí, Nadia, ya? Es decir, Ya más de un mes, casi un mes acá. más de un mes el juicio de Genaro García Luna. ¿Qué significa para ti esto? Porque, a ver, yo ponía ahí en el tuit también, cae, o bueno, se declara culpable la cabeza operativa de una narcoguerra fallida, de donde esto todavía faltan muchas respuestas que responder del nivel que estamos de violencia en México, sí, pero es un origen, es una pieza del rompecabezas para entender en dónde estamos y de dónde venimos. Nadia Sanders, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, primero, y lo digo como mujer, fuimos muy pocas las mujeres que cubrimos este juicio. Eran más los compañeros, que por cierto, todos muy solidarios, profesionales, protectores, buenos colegas, pero éramos muy pocas mujeres cubriendo este juicio. Entonces, como mujer periodista, cubrir un juicio que es de un tema de justicia y un tema de narcotráfico, para mí fue una experiencia muy, muy importante. Estábamos María de CNN, no recuerdo ahora su apellido, pero estábamos María, estábamos Penile Ramírez de su podcast, más su productora, más su jefa, Berta de Univisión, dos chicas de algunas agencias. Elisa Lanís vino algunas veces, vino en 2 ocasiones y cubrió parte importante del juicio. Anabel Hernández también estuvo en parte del juicio, y vino en 2 ocasiones, no lo cubrió todo, pero estuvo en 2 ocasiones. Pero sí fuimos como pocas las mujeres que pudimos cubrirlo de principio a fin, y fue, primero como mujer periodista fue muy, muy importante, y como medio de comunicación mexicano, hubo pocos medios que apostaron por enviar a sus periodistas a cubrir un juicio que me parece tan importante. Parece que estamos olvidando que todo lo que se está viviendo en México fue en parte detonado en esa administración por las políticas y las medidas que ellos implementaron. O sea, que todos los campos de exterminio, la ola de desaparición de personas, la detonación de las tasas de homicidio a niveles tan estratosféricos, todo eso fue El inicio, pues, detonado por esa política así de es. seguridad, ¿no? Entonces estamos perdiendo el foco. Si no le apostamos a una cobertura como estas, como medios, más lo que se reveló del Universal, que recibe sobornos para pagar y bajarle la temperatura al tema de la violencia, y el tema de que él había sido secuestrado por Beltrán Leiva, pues, pues creo que merecemos una reflexión como medios de comunicación, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. No, totalmente. Por eso nosotros creo que también nos quisimos sumar a lo que dices, es decir, era el juicio del siglo. Y por eso nosotros nos esperamos a tener una fuente confiable como lo fue contigo para cobertura. No podíamos estar ajenos, aunque no estuviéramos en Ciudad de México. Somos Proyecto Puente, dijimos, somos un medio serio que nosotros vivimos la narcoguerra Calderón. Yo estuve allá en Ciudad de México, la cubrí mucho, hice paralelismos en Colombia, me tocó ir a Colombia para hacer análisis como la investigación de lo que había sido la guerra en Colombia y acá le entendemos muy bien. Entonces dijimos, claro que se tiene que cubrir. Entonces yo sí te quiero agradecer mucho y reconocer tu trabajo por tu sobriedad y tu limpieza de trabajo. Eso es muy importante, tú sabes, en estos días, sin prejuicios, sin estigmas, sino periodismo, y pues que sigamos haciendo trabajos colaborativos, Nadia, y seguirte, por supuesto, o vaya contactando, contratando, y no sé si vaya a ver o qué sigue. ¿Tú ya te devuelves a la Ciudad de México o qué sigue? Sí, andamos en eso. Primero, ahorita tengo que acabar la nota que vamos a publicar Ok. mañana. Dormimos 2 horas ayer, o no hace rato. Entonces, bueno, estamos como medio en vivo, pero con la adrenalina todavía arriba por todo lo que ocurrió hoy en la corte.
Y con mucha nostalgia, porque las personas, incluso los alguaciles que a diario nos escaneaban y nos hacían quitarnos el gafete y el reloj y el cinturón y demás, pues hasta ellos dijeron, pues ya es todo, nos vemos y bye, y hasta con ellos hubo ya una familiaridad tremenda. Ya te cuento de pilón, nada más como backstage, era una tensión diaria por agarrar lugar adentro, o sea, por encontrar lugar adentro. Entonces teníamos que llegar temprano, teníamos que llegar 5 o 6 de la mañana, y entre más se iba acercando el momento del veredicto, más temprano teníamos que estar llegando. Entonces ayer el primer compañero, Arturo Ángel, llegó a las 12 de la noche a la corte, lo odiamos, lo digo en buen sentido. Yo llegué a la 1 de la mañana, entramos hasta las 8 a la corte, pero todo disfrutable, ¿sabes? O sea, era como una cobertura que sabíamos que era importante, es importante, no se puede entender la historia de nuestro país, la historia, el pasado más próximo sin esta pieza fundamental. Y llegó un momento en que ya éramos tantos que pedimos que por favor nos habilitaran otra banca, y los periodistas con más experiencia y que llevan más tiempo como corresponsales ocuparon ese espacio, pero los que era nuestra primera cobertura o no vivimos en Nueva York, pues sí teníamos que seguirnos madrugando para alcanzar lugar adentro de la sala. Entonces, ya un alguacil, yo creo que yo le caí bien, o me veía a diario, o le llamó la atención mis chinos, que dijo, Nadia, tú te sientas al lado de Jane, al lado del artista que dibujaba los sketches, que por cierto le hice una entrevista, te sientas al lado de ella. Entonces todos morían de envidia, porque yo estaba en primera fila, en una silla con cojín, cuando la banca es súper incómoda, y pues estuve 2 días al lado de Jane, escuchando los testimonios. Entonces todo el mundo me quería ahorcar, porque ¿por qué yo estaba al lado de Jane? Bueno, pues porque el alguacil me veía diario en todo el juicio, y se los dijo. Dijo, ella viene diario, ella va a estar ahí, punto. Entonces, bueno, hasta ese tipo de cosas, ese tipo de pequeñas satisfacciones que al público, la verdad, no tienen por qué importarle, pero ya como colegas y como periodistas, te comento, pues son pequeñas, satisfacciones de una cobertura en la que sí hemos entregado todo y apostado por estar aquí, tal cual, en primera fila para ver este proceso. No, hombre, te reitero mi gratitud, y reconocimiento. Los que somos reporteros sabemos lo que es reportear, sabemos lo que es estar ahí, y que bueno, a nosotros sí nos importa, y al auditorio del Proyecto Puente también. De veras, a mí me encantó conocerte en esta experiencia, sabía tu trayectoria, pero ha sido muy enriquecedor para Sonora, para nuestro canal de YouTube, que es nacional también, por la presencia del Proyecto Puente. Así que sigamos trabajando juntos, Nadia, y felicidades, que valió la pena. Muchas gracias. Un abrazo a todos los amigos de Hermosillo que tengo por allá. Igualmente, querida. Igualmente. Okay. Fuerte abrazo, querida Nadia Sanders, desde Brooklyn, Nueva York, para Proyecto Puente, colaborador especial en toda esta cobertura de juicio de García Luna. Y por supuesto vamos a seguir nosotros actualizando, porque como dice ella, y exacto, era importante que concluyera este rompecabezas para entender de dónde estamos, de dónde venimos. Le apostamos al olvido, y no, se nos olvida que la violencia que estamos viviendo ahorita fue generada por una narcoguerra fallida que no debió suceder, y que fuimos críticos siempre y nos mantuvimos, y como cuestionamos también al actual gobierno, pero siempre mirando, no había esta respuesta, faltaba esta respuesta, y qué lamentable que tuvo que ser en Estados Unidos enjuiciado. Esto también es una llamada de atención para el sistema de justicia mexicano. Ojalá que el sistema de justicia mexicano aprenda, Nadia y auditorio, a procesar y a llevar los casos así, y no tenga que salir del país. Así que lo dejamos, esta pieza periodística muy importante, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, y mañana se transmite también parte en el noticiero en vivo y se queda en toda nuestra multiplataforma. Con permiso.